Buenos días, estamos hoy, hemos terminado el estudio del Evangelio de Marcos y antes de empezar un nuevo libro, pues vamos a leer hoy un capítulo muy conocido del profeta Isaías del Antiguo Testamento, que es el capítulo 53. Antes de empezar a leer, vamos a hablar un poquito de quién fue Isaías. Él era un profeta que vivió unos 700 años antes de Cristo, antes de que Jesús naciera. Y vivió en una época difícil porque el pueblo de Israel, que estaba dividido en el norte y en el sur, pues iba a ser conquistado por Asiria, la parte del norte. Y tenemos a este profeta Isaías que vivía en Jerusalén, y él pues recibió mensajes de parte de Dios que anunciaba esa destrucción, ese juicio. Ese juicio vendría porque la nación se había corrompido. Y como no querían arrepentirse, pues finalmente el juicio llegaría. Pero también este profeta recibió muchos mensajes de parte de Dios acerca del Mesías que vendría, es decir, de Jesús. Podríamos decir que Isaías es el libro del Antiguo Testamento en el que más tenemos escrito acerca de Jesús. Tanto es así que algunos le llaman el quinto evangelio a Isaías, ¿no? Ahora, cuando uno lee todo el libro, pues es un poco más difícil de entender que los evangelios, porque escribe en un lenguaje profético. El lenguaje profético está cargado de símbolos, de pues muchas ilustraciones y a veces algunas palabras que nos pueden sonar expresiones extrañas, ¿no? Esto se escribió hace muchos años, ¿no? Muchos siglos, milenios desde nuestra época, ¿no? Pero, como decía, pues tiene mucho acerca de Jesús. To- todo todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Se ha dicho que el Antiguo Testamento es como una flecha gigantesca que apunta hacia Jesús. Y el Nuevo Testamento pues es el relato de la venida de Jesús y de su enseñanza. Bien, pues Isaías 53, este capítulo es probablemente el más mencionado en el Nuevo Testamento. Y es un capítulo que nos habla de los sufrimientos que el Mesías experimentaría, ¿no? Y por lo tanto nos habla de la cruz, ¿no? Que es lo que leíamos al final del Evangelio de Marcos, ¿no? Se podría decir que las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, es decir, acerca de Jesús, están clasificadas en dos grandes categorías. Por un lado tenemos las profecías que nos hablan del rey victorioso, ¿no? Entonces ahí se nos presenta ese Mesías como un rey que gobernaría para siempre, ¿no? El reino de Dios viniendo a la tierra, que no tendría fin y que por medio de juicio pues derrotaría para siempre la maldad y a Satanás y toda la corrupción que hay en este mundo con sus consecuencias, ¿no? Un reino que traería paz, que traería justicia, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, la otra categoría de profecías relativas al Mesías nos muestran ya no a un rey victorioso, sino a un siervo que viene a sufrir.
Entonces tenemos esos dos grandes bloques de profecías relativas al Mesías, ¿no? Entonces en Isaías 53 tenemos al siervo sufriente, ¿no? El Mesías como aquel hombre que se hace débil y que viene a pasar dolor, ¿no? A sufrir. Por supuesto con un propósito, ¿no? Bien, pues vamos a leer desde un poquito antes del 53, desde el versículo 13 del capítulo 52. Podríamos decir que esta profecía que estamos leyendo empieza desde ese versículo y vamos a leer hasta el final del capítulo 53. Vais a ver que la forma de expresión quizá os resulta un poco extraña, pero bueno, ahora pues profundizaremos en el texto y vamos a explicar y tratar de entenderlo. Adelante, Hilda. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como la raíz de la tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se puso como los y se dispuso como los y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Bueno, ¿lo habéis leído antes, este capítulo? Bueno, yo lo había leído Hace tiempo. hace tiempo. Por encima, ¿no? Sí. Fijaos cómo empieza esta sección, ¿no? El versículo 13 del capítulo anterior, que es el primero que hemos leído, nos presenta al personaje del que está profetizando Isaías, ¿no? Del que está hablando en todo este pasaje. ¿Quién es ese personaje? ¿Cómo se nos presenta? Mi siervo será prosperado. Mi siervo, ¿no? ¿Quién es el que estaría hablando allí? Dios. Dios. ¿No? Claro. Fijaos, por ejemplo, aquí en la Reina Valera tenemos un título, ¿no? ¿Cuál es el título que aparece allí? Sufrimiento del siervo de Jehová. Sufrimientos del siervo de Jehová, ¿no? Del siervo del Señor. Como decíamos, pues este capítulo, este pasaje, cae en la categoría de profecías mesiánicas que nos hablan de el Mesías como un siervo que venía a sufrir, no como el rey victorioso, que esa sería la otra categoría de profecías relativas a él, sino como el siervo que viene a sufrir. En esta época, decíamos que esto fue escrito unos 700 años más o menos, ¿no? Antes de que Jesús naciera. Allí en esta zona de Oriente, ¿no? Se utilizaba también la palabra siervo como representante, ¿no? Es como el rey decía mi siervo que lo envía, ¿no? Como mi representante, ¿no? Entonces el Señor, Dios, le está revelando al profeta Isaías, y algo para todo el pueblo y pues para muchos más, ¿no? Que podemos leerlo aquí, pero en esa época pues le estaba revelando que vendría alguien que lo representaría a Dios, a este mundo, ¿no? Que vendría como un siervo para sufrir. Entonces esto nos va a trasladar a la cruz, va a trasladar a todo lo que leíamos, ¿no? Recientemente en el Evangelio de Marcos, todo por lo que iba a pasar. Pero primero de todo nos dice, en el versículo 13, que por medio del sufrimiento, este siervo, el Mesías, Jesús, ¿no? Obtendría ¿el qué? Versículo 13. Será engrandecido y exaltado. Ajá. Y será puesto muy en alto. Ajá. Y será prosperado, ¿no? Lo primero que dice. O sea, que obtendría la victoria por medio del sufrimiento, ¿no? Dice que su siervo sería prosperado, engrandecido y exaltado, puesto muy en alto. Es como esas películas que ya te dicen al principio el final de la película, ¿no? Entonces, sí que lo que leemos aquí en este pasaje es muy crudo, ¿no? Pero ya nos dice desde el principio que va a merecer la pena, ¿no? Que va a traer una gran victoria de eso. Que termina bien, que tiene final feliz, ¿no? Que va a ser prosperado. Bien, a continuación, en el versículo 14, ¿qué nos dice aquí acerca de los sufrimientos que pasaría el siervo del Señor? Que pasaría Jesús, el Mesías. Fue desfigurado desde los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fijaos, dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? ¿Cómo? Lo que te refieres al asombro, ¿no? Lo que produciría ese mal. Pero fijaos, el asombro está conectado con de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, ¿no? Nos está hablando de que él recibiría un trato inhumano, ¿no? Que lo iban a totalmente su
su apariencia iba a ser desfigurada. Ahí recordamos en el Evangelio de Marcos, ¿no? Que leíamos todos los golpes que Jesús recibió, ¿no? Tanto de los judíos como luego de los soldados romanos, ¿no? Que le golpearon en la cara, en la cabeza, el azote que él recibió, ¿no? Que le abrió el cuerpo, literalmente, ¿no? Y bueno, todo el martirio de la cruz. Pero así como empieza a introducir los sufrimientos que pasaría el Mesías, ¿no? Dice que la gente se maravillaría, se asombraría, ¿no? De ver un cuerpo tan desfigurado, tan machacado. Ahora lo siguiente, el versículo 15, ¿qué nos dice ahí? Así él asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El efecto lo que va a provocar en la gente. El efecto, ¿no? Claro. Bueno, seguramente no fue el primero a quien dejaban así. Lo que pasa es que sí que era un poco centro, la gente estaba mirando lo que él significaba, lo que él había hecho en los últimos tiempos. Y también nos habla del después, ¿no? Es como de... Fijaos que el siguiente versículo, que ya es el primero de 53, bien, tiene como dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto el apóstol Pablo lo cita, este versículo, en un texto en Romanos 10, donde él le habla a la iglesia de la importancia de ir a predicar el Evangelio, ¿no? Pero dice que hay muchos que no van a creer, ¿no? Otros sí, ¿no? Pero aquí vemos también como ese efecto posterior que va a tener en las naciones. Lo que Jesús iba a sufrir, la cruz, ¿no? Porque, fijaos, dice que las gentes del mundo, las naciones, se asombrarán y entenderán algo que jamás se habían ni imaginado, ¿no? Y ahí podemos ver todo el sentido del sacrificio de Jesús, ¿no? Es que ese es el medio por el cual Dios ofrece salvación a todas las naciones, a las personas de todo el mundo, ¿no? Es por medio de lo que su siervo sufriente atravesaría en esa cruz, en sus dolores, ¿no? ¿Por qué? Porque es ese medio de salvación. Pues vamos a ver, como dice aquí, como hemos mencionado muchas veces, ¿no? Que Él allí estaría recibiendo el castigo por nuestros pecados. Y de esa manera nosotros, creyendo, podemos ser perdonados. En el 53.1, esas dos preguntas, la segunda pregunta, no sé, se refiere de quién ha creído nuestro anuncio. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué significa el brazo de Jehová? Esa expresión se utilizaba para hacer referencia al poder de Dios. El brazo de Jehová es como el poder de Dios, ¿no? Pero se refiere a qué, pregunto, ¿sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Sí. Allí hay algunas palabras que yo señalaría como clave, ¿no? Porque fijaos que está hablando de creer, ¿no? Dice, ¿quién ha creído? Está hablando de anuncio, ¿no? De algo que iba a ser anunciado, ¿no? Ahí tenemos la predicación del Evangelio. Y está hablando de revelación, ¿no? Sobre quién se ha manifestado. Entonces, yo lo que veo aquí, y también podemos ver eso, por ejemplo, en las
cuando el apóstol Pablo cita este versículo, Romanos 10, es como un anuncio de que esto que ese siervo del Señor iba a hacer, eso que Jesús iba a pasar en la cruz, pues sería después anunciado a todas las naciones, ¿no? Y Dios iba a revelar, ¿no?, su poder, su salvación por medio de ese anuncio que sus discípulos llevarían a todas las naciones, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿quién va a creer eso? ¿No? ¿Quién va a creer? Porque ahí está la clave, ¿no? Es por medio de la fe en el anuncio de lo que Jesús ha hecho, en la predicación del Evangelio, que recibimos la salvación. Y eso sería predicado en todo el mundo, en todas las naciones, ¿no? Sí, dice en el versículo 16. De Romanos 10, ¿lo quieres Sí. leer? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si lees desde un poquito más atrás, allí en Romanos 10, fíjate desde el versículo, a ver, fíjate desde el versículo 13, desde allí. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quien le predique. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y el 17? Así que por la fe es por el oír, La fe es por el oír. y el oír por la palabra de Dios. Fijaos en el contexto, ¿no? Tenemos aquí, Pablo está hablando de la predicación del Evangelio. Y en esa predicación, él habla de la importancia de la predicación, porque dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el libro de Romanos es un estudio muy exhaustivo, o vamos a decir, una explicación muy exhaustiva y detallada sobre el mensaje del Evangelio, ¿no? La justicia de Dios revelada por medio del Evangelio y la justificación por gracia que recibimos al creer en el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, ¿no? Entonces aquí él está hablando de la importancia de anunciar ese mensaje. Y entonces cita al profeta Isaías, ¿no? Dice, pero ¿quién es el que va a creer, ¿no? Porque no todos van a creer. Ajá. Entonces vemos esa conexión, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos al versículo 2 de Isaías 53. Nos sigue hablando de Jesús, ¿no? Versículo 2. Hilda, ¿lo lees? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Uh-huh. Subirá cual renuevo delante de él. ¿Sabéis lo que significa esa palabra, renuevo? Renovar, pero aquí es, ¿sí? En agricultura, ¿qué es renuevo? Aquí está usando una ilustración. Un renuevo es cuando sale por ejemplo, de una rama. Una hoja nueva. Sale, claro, un brote. Brote. Claro, exactamente. Es un nuevo brote, ¿no?, que sale. Entonces, nos está hablando de que, fijaos, dentro de este contexto lo podríamos entender así, ¿no? Que por medio de sus sufrimientos, por medio de lo que el Mesías iba a padecer, ¿no?,
entendiendo el sentido que eso tendría, pues Dios estaba trayendo algo nuevo, ¿no? Como ese brote que sale de una rama, ¿no? Es Jesús. Claro. Y es precisamente ese el sentido de la cruz, ¿no? Es que Jesús traía el nuevo pacto, ¿no? Y salvación para ofrecer a todas las naciones, ¿no? Entonces, esa es la ilustración que tenemos aquí, ¿no? Es como ese brote, como esa vida, ¿no? que sale. Una nueva vida. Ajá. Nueva vida que brota, ¿no? Uh-huh. Dice, subirá cual renuevo, o sea, como un renuevo, delante de él, y como raíz de tierra seca. Una tierra seca que parece que no tiene vida, ¿no? Que solo hay muerte, y sin embargo por debajo de la tierra, que a veces no se ve, puede haber una raíz de la que va a brotar la vida, ¿no? Claro. Si se le echaba Ajá. Claro. La vida está, pero no se ve, ¿no? Está lo que es la apariencia es de muerte, y sin embargo va a surgir la vida de allí, ¿no? Esto es lo que Jesús iba a hacer. Por medio de sus padecimientos, de la cruz, Jesús venía para traer vida donde había muerte. Tanto a Israel, ¿no? Que estaba totalmente corrompido, apartado de Dios, como al mundo entero, ¿no? Los creyentes recibirían esa vida que Jesús venía a traer. Entonces ahí tenemos esas ilustraciones, como decíamos al principio, esto abunda en el lenguaje profético. Nos leemos los profetas del Antiguo Testamento, vemos que continuamente están usando ilustraciones, símbolos, parábolas. Es como decir que nosotros éramos tierra seca, que no teníamos a Dios en nuestro corazón. No lo teníamos a Cristo. Y éramos una tierra seca. Pero cuando Él vino, está como una raíz en esta tierra seca, hemos entrado a la vida. Que va a traer vida, ¿no? Como un renuevo, ¿no? Ajá. Ahora fijaos lo siguiente, ¿no? Seguimos con esas palabras que nos hablan de la cruz, ¿no? Antes, en el versículo 14 del capítulo anterior, decía que su parecer sería desfigurado, ¿no? Y ahora fijaos lo que nos dice aquí, ¿no? No hay parecer en él, ni hermosura, ¿no? Esa es la imagen de la cruz, del condenado que ha sido machacado y está ahí colgado, ¿no? No hay parecer en él, ni hermosura. Esto se ve muy bien en algunas películas, como sobre todo en esta de Mel Gibson, ¿no? De la Pasión de Cristo, que se ve muy bien ese... Ahí aparece el rostro de Jesús desfigurado, ¿no? Literalmente, ¿no? Un ojo hinchado, cerrado. Amoratado. Claro, el cuerpo ensangrentado, ¿no? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No dice sin atractivo para que entonces le deseemos, sino dice sin atractivo para desearle, ¿no? Es como, de nuevo, gira en torno a lo mismo, ¿no? Esa imagen de Jesús machacado en la cruz, ¿no? Que ha perdido todo atractivo, todo parecer, toda hermosura. Y ahora tenemos el siguiente versículo, el 3, ¿no? ¿Qué nos dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué nos dice este versículo acerca de lo que Jesús pasaría? Lo despreciaron, lo desecharon. Esto a mí me recuerda en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, hablando de Jesús, dice que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, ¿no? Ajá. Entonces aquí nos dice que Él sería despreciado y desechado, ¿no?
¿quiénes despreciaron y desecharon a Jesús? Los hombres, Ujú, los judíos, los romanos, ujú, el mismo pueblo. ujú. Sí, en realidad, si lo pensamos, podríamos decir que todos. Porque... Los sacerdotes, todos estaban unidos, todos. Ujú, Porque veían que él iba a venir y sabían que él venía con la gloria, mejor dicho, que él era más poderoso que ellos. Entonces era el miedo y la envidia, la venganza, todo. Por eso como lo trataron, y lo mataron de esa manera. O sea que por un lado los dirigentes judíos, ¿no?, son los que despreciaron a Jesús y lo rechazaron. Por otro tenemos al pueblo judío que, a pesar de que muchos ellos le habían seguido, lo tenemos ante Pilato pidiendo su crucifixión, ¿no? Ahí también tenemos el rechazo del pueblo judío. Por otro lado tenemos a los romanos, que también lo van a condenar y a despreciar, ¿no? Tenemos ahí la burla de los soldados romanos, todo lo que leímos en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y por otro, podríamos decir que hasta los propios discípulos, porque todos ellos lo abandonaron, ¿no? Judas le traicionó, el apóstol Pedro lo negó, con maldición y juramento, ¿no? Y todos los otros le dejaron, ¿no? Entonces tenemos a Jesús siendo despreciado y rechazado por todos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no es solamente un sufrimiento físico por el golpe, ¿no?, el azote, los clavos, esa tortura, sino también un sufrimiento emocional, ¿no? El rechazo, el desprecio, la burla, ¿no? Uh-huh. Pero eso, fijaos, ya estaba profetizado, ¿no? Ahora, ¿qué palabras utiliza aquí para describir a Jesús? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ajá, varón de dolores. Una palabra que no es muy alentadora, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Así es como describen al Jesús crucificado de la cruz, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y fíjate, lo siguiente gira en torno a lo mismo, ¿no? Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Es interesante también que esta profecía que Dios le revela a Isaías, ¿no?, es como que Isaías se pone en el lugar de todos, ¿no? Como que lo hace muy personal, ¿no? De alguna forma, todos somos culpables de haber rechazado a Jesús y de haberle escondido de él el rostro y haberle despreciado, de sus sufrimientos, ¿no?, golpeado, crucificado, porque él lo estaba haciendo por nuestros pecados, estaba tomando nuestro lugar, ¿no? Fijaos ahí el siguiente versículo, y bueno, los siguientes conectan esto con el propósito, ¿no? Como leemos en el 4, vamos a leerlo una vez más. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo este sufrimiento? ¿Cuál es el propósito? Según leemos en estos versículos 4 y 5. Para nuestra paz, por eso él sufrió todo esto. Uh-huh. Nuestra paz fue sobre él.
El castigo de nuestra paz castigo de nuestra fue paz sobre él. fue sobre él. El castigo de nuestra paz. O sea, el castigo que nosotros merecíamos ante la ley de Dios, ¿no?, por haber pecado, Jesús lo recibió, ¿no? Y gracias a eso, pues podemos estar en paz con Dios, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, para el perdón y la reconciliación, es para cuenta, ahora ya estamos a cuenta. Estamos en Isaías 53, para lo que acabáis de llegar. Ajá. La reconciliación, has dicho, ¿no? Reconciliación. Ajá. Ajá. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero fijaos, dice también, ahí en el 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. No dice por sus rebeliones, No. dice por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Fijaos que claro, estaba ya ahí escrito, ¿no? Sí. Que él sufriría por nuestros pecados. Y fijaos las palabras tan... qué palabra tan explícita, ¿no? En cuanto al dolor que le atravesaría, ¿no? Dice molido. Una palabra para resumir su sufrimiento en la cruz, ¿no? Todos los golpes que recibió previos a la cruz, todo el azote, luego los clavos, todo, ¿no? Dice molido, ¿no? Molido, pero ahí está el sentido, por nuestros pecados. El inocente sufriría por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa palabra rebeliones también es importante porque todo pecado es rebelión contra Dios. Eso es importante de entenderlo, ¿no? A veces nosotros hacemos como ponemos pecados más graves que otros, ¿no? Y en cierto sentido es así, ¿no? También las consecuencias varían de un pecado a otro, ¿no? Pero todo pecado, por pequeño que sea, es rebelión contra Dios, ¿no? Y toda rebelión contra Dios merece la muerte, ¿no? Ya sea pues matar a alguien o ya sea una mentira, ¿no? Ya sea adulterio o ya sea egoísmo, orgullo, cualquier pecado, por quebrantar la ley de Dios es rebelión contra él, ¿no? Y aquí nos dice que Jesús sería herido por nuestras rebeliones, ¿no?, y molido por nuestros pecados. Entonces cuando añade eso, ¿no?, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa palabra curados se puede ver en un sentido espiritual, se puede ver también en un sentido físico, ¿no? En un sentido espiritual es que Él curaría nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no?, por ese sacrificio. Al pagar Él por nuestros pecados, pues nos traería curación espiritual, ¿no?, nos traería salvación, ¿no? Pero también la enfermedad, ¿no?, en última instancia, es consecuencia del pecado. No significa que si uno está enfermo es porque ha cometido un pecado y por eso está enfermo. No tiene por qué, ¿no? A veces sí es así, ¿no? Pero no tiene por qué. La enfermedad forma parte de la vida aquí en la tierra. Pero si nos remontamos al principio,
¿no? Pues la enfermedad entró como una maldición por el pecado. Si no se hubiese pecado, no habría enfermedad, ¿no? El deterioro del cuerpo es consecuencia del pecado, ¿no? Y la última consecuencia pues es la muerte, ¿no? Entonces, también el sacrificio de Jesús serviría para contrarrestar las consecuencias del pecado, ¿no? Y como tal, librarnos de la enfermedad y de la muerte. Ahora, esto va a tener un cumplimiento completo en la resurrección, ¿no? Cuando Jesús nos resucite, será para recibir un cuerpo que ya nunca más ni se enfermará, ni sufrirá, ni morirá, ¿no? Pero también aquí en nuestro cuerpo podemos ser beneficiados de esto, ¿no? Hay personas que en su enfermedad, por medio de la fe en los sufrimientos de Jesús, han recibido sanidad, ¿no? Sanidad física, ¿no? Y eso lo tenemos también en el versículo anterior, en el 4, cuando dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto Mateo, el apóstol, en el Evangelio, cita este versículo cuando habla de Jesús sanando a los enfermos. Él cita este versículo y dice, como estaba profetizado, ¿no?, por Isaías, que Él llevaría nuestras enfermedades, ¿no? Como diciendo que el ministerio de Jesús, ¿no?, de sanar a los enfermos, ya había sido anunciado, ¿no?, había sido profetizado. Pero también hoy podemos beneficiarnos de eso, ¿no? Si tenemos fe y confiamos en Él. Por medio de la fe en el sacrificio de Jesús, podemos recibir salvación completa para nuestro espíritu, ¿no?, que es la más importante, la vida eterna, ¿no? Pero incluso también podemos recibir salvación para nuestro cuerpo, sanidad, ¿no? Y de una forma definitiva, pues en el día de la resurrección todo esto se cumplirá, ¿no?, de una forma total, definitiva y permanente, ¿no? Bien, versículo 6 nos sigue hablando del sentido del sacrificio del Mesías. ¿Hilda? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Uh-huh. Entonces ahí tenemos el propósito también, ¿no? ¿Qué cuadro nos pinta ahí Isaías por revelación de Dios referente a ya no solo a Israel, sino a la humanidad, ¿no? ¿Qué cuadro tenemos allí de las naciones? Todos. Ajá. Todos nos descarriamos. Ajá. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Uh-huh. La imagen es de esa oveja que se pierde, ¿no? Uh-huh. Se aparta del rebaño y se pierde. Entonces, pues, está expuesta a todo tipo de peligros, ¿no? A los lobos, a morirse de hambre, a caerse por un barranco, etcétera, ¿no? Pero ese es el cuadro que tenemos aquí de la humanidad. Todos nos hemos descarriado, ¿no? Todos nos hemos apartado del pastor, de Dios, ¿no?, y nos hemos ido por caminos torcidos. Todos nos hemos corrompido. Esa es la imagen, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Uh-huh. Pero el Señor cargó en él, ¿no?, en él, en el siervo sufriente que nos presentaba desde el principio, ¿no? En Jesús. El Señor cargaría en Jesús el pecado de todos nosotros. Tenemos el propósito de sus sufrimientos, ¿no? Él moriría para cargar nuestros pecados, para pagar porque nosotros nos hayamos corrompido, ¿no?,
para recibir nuestro castigo, el castigo de nuestra paz. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Eso de como cordero fue llevado al matadero, pues era algo con el que el pueblo de Israel podía relacionarse muy bien, porque ellos tenían la ley y todo ese ritual de sacrificios de corderos y otros animales también, que los llevaban a, pues eso, a ser degollados para sacrificarlos en ofrenda a Dios, ¿no? ¿En ofrenda por qué? Pues la mayoría de esas ofrendas eran por pedir el perdón por los pecados, ¿no? Era como el sentido de que un inocente tenía que pagar por el pecado para poder absolver a la persona, ¿no? Claro, todo esto de alguna forma pues anunciaba lo que Jesús haría, ¿no? Porque un animal realmente no puede pagar por los pecados de un ser humano, ¿no? Pero Jesús como hombre, en representación nuestra, sí, ¿no? Entonces, fijaos, aquí conecta eso de los sacrificios con el sacrificio de Jesús, ¿no? Dice, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de los que le trasquilan, ¿no? que le pelan, ¿no? Le quitan la lana, enmudeció y no abrió su boca. No solo nos habla del sentido de lo que él haría, sino de la actitud con la que él iría a la cruz, ¿no? Esto, si os acordáis, lo leímos, ¿no? Cuando estábamos estudiando Marcos, leímos este versículo de Isaías, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos que cuando Jesús fue llevado a esos juicios ilegales, ¿no? Ante los dirigentes judíos, y después cuando le llevaron a Pilatos también, ¿no? Pues que Jesús se mantuvo callado, ¿no? Entonces tenemos la imagen de alguien que va a pasar por todo ese sufrimiento voluntariamente, ¿no? Humilde, sin decir nada, callado, abraza la cruz, ¿no? Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús voluntariamente escogería eso? Fijaos que una palabra que teníamos aquí es molido, ¿no? Jesús sería molido, ¿no? Su parecer, su rostro sería desfigurado, ¿no? Sería machacado. ¿Y por qué él escogería voluntariamente pasar por eso? ¿Por qué se mantendría callado? Por amor y por salvarnos del pecado, todo el mundo. Claro, ahí tenemos ese sentido, ¿no? Que él lo haría para pagar por nuestros pecados y así poder rescatarnos a nosotros, rescatarnos para Dios, ¿no? Ofrecernos el perdón. ¿Y por qué? ¿Por qué él querría hacer eso? Por amor. Si no hubiera amor, no. Claro. Porque el amor dice el amor es todo, el amor no ve nada, el amor Está dispuesto a sufrir, ¿no? Jesús, por amor a nosotros, habiéndonos nosotros corrompido, él por amor viene para rescatarnos sufriendo de esta manera, ¿no? A un precio tan alto, ¿no? Él comprendió desde el principio la sumisión, Claro. con la que había venido a este mundo. Se complementa el amor, claro. De hecho, en el Evangelio de Marcos vimos como él en varias ocasiones le dijo de antemano a sus discípulos que todo lo que le iba a pasar, ¿no? Que él sufriría de esa manera, sería crucificado, etc., ¿no?
Y fijaos aquí en el versículo 7 las palabras con las que empieza, ¿no? Angustiado él y afligido, ¿no? Angustiado y afligido. No abrió su boca. Una aplicación que tenemos aquí para nosotros, ¿no? Porque, claro, la aplicación más directa es que Él hizo esto por nosotros, entonces podemos recibir el perdón por medio de lo que Él ha hecho, ¿no? Y si somos cristianos, si nos hemos convertido, si hemos respondido al Evangelio, pues todos hemos recibido el beneficio de esto, ¿no? Que es el perdón de nuestros pecados por lo que Jesús ha hecho. Esa es la aplicación más directa, ¿no? Pero otra aplicación que tenemos es cuando vemos a Jesús como ejemplo, ¿no? El apóstol Pedro cita al profeta Isaías, ¿no? Este texto, para presentarnos a Jesús como nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que así como Él, por amor, estuvo dispuesto a sufrir y lo hizo en una actitud humilde, ¿no? Nosotros también, como sus discípulos, deberíamos de seguir su ejemplo, ¿no? Entonces, a veces el amor va a requerir de nosotros que estemos dispuestos a sufrir. ¿A sufrir por qué? Sufrir por ayudar a otro, ¿no? Sufrir por rescatar a otra persona, por rescatar una vida, un alma. Sufrir por hacer el bien. A veces requiere un sacrificio personal, requiere sufrimiento, ¿no? Sufrir también por amor a Cristo, porque Jesús no solamente sufrió por amor a nosotros, sino también lo hizo por amor al Padre, ¿no? Entonces, a veces por cumplir con lo que Él nos ha mandado, por cumplir con su voluntad, pues si le amamos, vamos a tener que sufrir, ¿no? Eso se puede ver incluso más claramente en un contexto de persecución, ¿no? Donde hay oposición o rechazo a Cristo, ¿no? Entonces, predicar el Evangelio en un contexto así, pues puede traernos sufrimiento, dolor. Entonces tenemos no solamente esa aplicación de lo que Él ha hecho para nuestro perdón, sino también si lo vemos como ejemplo, ¿no? Que ese es el ejemplo que Él nos ha puesto, ¿no? Que Él que Él ha establecido, ¿no? Del mismo modo tenemos esa actitud, la actitud humilde, ¿no? Es de pasar por toda esa acusación falsa, por todo ese rechazo, por todos esos golpes, ¿no? Callado. Nosotros muchas veces cuando recibimos ataques de otras personas, quizá ataques verbales o acusaciones falsas o rechazo o algo que no nos gusta de otro, pues enseguida saltamos, ¿no? Y nos ponemos a la defensiva y claro, contraatacamos, ¿no? Pero enseguida, desde luego, nos sale el decir algo. Desde luego no nos quedamos callados. Nuestro orgullo nos traiciona. No significa que a veces pues, no sea necesario, pues, oye, pues presentar una defensa, ¿no? Explicar el por qué hacemos ciertas cosas o por qué. Pero fijaos en esta actitud de Jesús, ¿no? Humilde, ¿no? Callado, ¿no? Confiando en Dios, en el Padre, ¿no? Versículo 8 y 9. Marita, ¿lo quieres leer? ¿De dónde? Isaías 53. Versículo 9. Y se dispuso... ¿El 8 primero? El 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contara? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su
sepultura. Sepultura más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Fijaos, ahí tenemos de nuevo la palabra rebelión, ¿no? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo el pueblo. No nombra solo uno, sino por todo el pueblo, y por eso también él murió por todo. Y se fue cortado de la tierra de los vivientes. Una forma de decir que lo mataron, ¿no? Que fue muerto, ¿no? Fue cortado, ¿no? Los sufrimientos del siervo del Señor, los sufrimientos del Mesías, de Jesús, les llevarían hasta la muerte, ¿no? Fue cortado de la tierra de los vivientes, ¿no? Por cárcel y por juicio fue quitado. Eso, una forma de entenderlo es que no le hicieron un juicio justo, ¿no? Entonces como que le quitaron, le quitaron ese privilegio. Otra forma de entenderlo es que por medio de los juicios que le hicieron fue quitado, ¿no? De en medio, ¿no? Le quitaron la vida, ¿no? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Es interesante que fue un rico el que pidió el cuerpo de Jesús, ¿acordáis? José de Arimatea, para enterrarlo, ¿no? Pero otra forma de leer esto es que los ricos, muchas veces en el profeta Isaías o en los profetas, son casi como un sinónimo del malvado, ¿no? El rico, ¿no? Entonces, esto es una forma de decir que Jesús sería matado, ¿no? Como entre los malos, ¿no? Sería contado con los malos, ¿no? Con los impíos, con los ricos, ¿no? Es una posible lectura de este versículo, ¿no? Y es lo que tenemos también allí, ¿no? Jesús fue crucificado con criminales, fue contado como una persona que merecía la muerte, ¿no? Como un malvado. Pero, fijaos lo que añade el versículo, ¿no? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Lo cual es algo que no se puede decir de nadie más, solamente de Jesús. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por eso Él era el representante idóneo para pagar por nuestras maldades, por nuestros pecados, ¿no? Porque Él era totalmente inocente. Entonces Él pudo ocupar nuestro lugar. Que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, ¿qué es lo que el Señor quiso? ¿Qué es lo que, versículo 10? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quieres leer también el 11 y el 12? Y el 12 sí, ya terminé. Listo. Del trabajo de la alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue condenado con los perversos, habiéndole él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Fijaos, ahí hay algunas palabras clave. Una de ellas, que tenemos en el versículo 10, es la palabra expiación. Expiación tiene que ver con
un tercero que paga por las culpas, ¿no? Es como que alguien comete la maldad, pero paga un tercero, ¿no? O sea, paga a otra persona, ¿no? Que es todas estas expresiones que tenemos en este capítulo, ¿no? Por ejemplo, al final del 11, ahí tenemos el significado, ¿no? Llevará las iniquidades de ellos, ¿no? Llevará las iniquidades de ellos. Y lo mismo lo hemos visto en los versículos anteriores, ¿no? Que dice, cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? El versículo 6, ¿no? O en el versículo 5, ¿no? Molido por nuestros pecados, ¿no? Herido por nuestras rebeliones. Ahí tenemos ese significado, ¿no? De la expiación. Es Él, fijaos que claro está escrito, ¿no? Es que Él pagaría en ese sacrificio expiatorio, ¿no? Él pagaría por nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados. Ese es el sentido, ¿no? Y fijaos cómo ya estaba anunciado, ¿no? Con tantos siglos de anterioridad, ¿no? Otra palabra clave que tenemos aquí, en el versículo 11, es la palabra justificará. Justificará, ¿no? Este concepto lo explica de una forma muy profunda, muy amplia y comprensible, el apóstol Pablo en su carta a los romanos, que lo estudiaremos un día, esa carta aquí. En Romanos, todo el tema de esa carta de Romanos es la justicia de Dios, o de una forma más específica, la justificación de los creyentes al depositar su fe en Cristo y su sacrificio en la cruz. Ese es el tema de Romanos, de la carta a los romanos, ¿no? Y es un concepto clave de la fe cristiana. Es que Jesús justificó por medio de su sacrificio a los creyentes, ¿no? Es decir, que Dios declara justo al pecador que cree en Cristo y en su sacrificio en la cruz. ¿Por qué le puede declarar justo si es pecador? Pues porque Jesús pagó por sus pecados, ¿no? Ese es el sentido. Lo tenemos en esa palabra, justificará, ¿no? Justificará mi siervo justo, ¿no? Está hablando de Jesús, a muchos. Fijaos que dice a muchos, no es a todos, ¿no? Solamente los que creen serán beneficiados de lo que Jesús ha hecho. Solamente los que responden al Evangelio. Responden por medio de la fe y con arrepentimiento en su corazón, ¿no? Dispuestos a empezar una nueva vida bajo el gobierno de Dios, siguiendo a Cristo, ¿no? Eso es lo que leemos en los Evangelios, ¿no? Ajá. Bien, y el capítulo termina como empezó, ¿no? Empezó no en el 53, sino como leíamos en los versículos 13, en el versículo 13 del 52, ¿no? Que es el inicio de este pasaje, y termina igual, diciendo que todos esos sufrimientos de Jesús serían recompensados, ¿no? Merecerían la pena. Al final, por medio de esos sufrimientos, por medio de la cruz, la voluntad de Dios sería prosperada. ¿Cuál es el resultado de todo lo que Él pasaría? Nuestra salvación. El trabajo, digamos, buen sufrimiento, tú. Claro. Nadie, claro, que en este mundo, ni en este mundo, ni en la tierra, puede hacerlo eso. Por más que quiera, por más que... Es bueno, porque era hijo de Dios. Él era un espíritu que se hizo hombre. Claro.
pero lo hizo como hombre, Ya, claro, estaba en la Ah. tierra. claro. Pero su naturaleza era divina, ¿no? Humana y divina. Claro. Ahí está, sí. Y fijaos en esa frase, ¿no? Del versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿no? Es que Jesús ya estaba viendo, ¿no? O Dios estaba viendo de antemano que todo ese dolor, toda esa angustia, todo ese sufrimiento resultaría en nuestra redención, ¿no? En nuestra salvación. Y por eso, por amor a nosotros, Él estuvo dispuesto a pasarlo, ¿no? Es como si Él dijera, merece la pena. Todo este dolor merece la pena. Porque yo ya veo de antemano a todas esas personas que serán salvas, ¿no? Por creer, ¿no? Y que yo las rescataré por medio de este sufrimiento y estarán conmigo para siempre en mi reino, ¿no? Entonces, por rescatarnos a nosotros, mereció la pena para Él, ¿no? Y quedó satisfecho. Bien, pues dejamos aquí, cerramos aquí el Son 50. capítulo.